El complot para prender a Jesús está en Lucas capítulo 22, versículos 1 al 6, y pasajes paralelos. Ya los enemigos de Jesús estaban orquestando su plan siniestro para detener la obra del Señor Jesucristo. Estamos en la última semana de la vida de Jesús. El día martes fue el último día de actividad pública del Señor Jesucristo, con todas las parábolas de la diezmina, las parábolas de los talentos, de las 10 vírgenes, habló de los acontecimientos ante el fin. Bueno, tuvo mucha actividad el tema de pagar tributo al César. Todo eso sucedió el martes. El miércoles ya no tuvo actividad pública, pero sí sus enemigos. Sus enemigos se reunieron para ver si podían, cómo podían atrapar a Jesús. Entonces ellos habían ya decidido matar a Jesús y Judas fue a los principales sacerdotes, a los líderes religiosos de allí y les preguntó, ¿qué me queréis dar para que se los entregue? Y ellos le dijeron, creo que tengo acá, 30 piezas de plata. ¿Y qué se podía comprar o cuál era ese precio? Era el precio de algo, era el precio base, ¿sí? Era la base para comprar un esclavo. Un esclavo, lo menos que vos podías pagar para comprarlo era 30 piezas de plata. Fue un insultante precio que le pusieron al Señor Jesucristo. Mateo 26:15 le dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo los entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Ese era el precio de un esclavo. Y bien, hay otro video en el cual que se llama El beso de Judas, en el cual hablo del pecado que tenía Judas, su lucha, con el cual luchaba continuamente, y era la codicia. Y llegó a este punto en que, tal vez pudiendo entregar gratis a Jesús, lo hace con, con- por dinero. Lo entrega por dinero, lo entrega por ese insultante precio que era el precio de un esclavo. Siendo el rey de reyes y señor de señores, fue vendido al precio de un esclavo. ¿Por qué era peor Judas que los miembros del Sanedrín? Y era peor porque Judas conocía a Jesús. Él los conocía íntimamente. Él había convivido con Jesús, comido con él, lo, lo había escuchado cientos de mensajes de Jesús, lo había visto hacer milagros y había conocido al predicador. ¿Sí? O sea, él había visto que Jesús, que el mensajero, era consecuente con el mensaje. Que muchas veces no es así. A veces no es así, que el mensaje no es confirmado con la vida del mensajero. Pero él pudo ver y conocer a Jesús de esa manera tan profunda y sin embargo lo entregó. ¿Qué lección espiritual podemos extraer de este episodio? Bueno, te recomiendo que puedas buscar y ver el video del beso de Judas. eh, y ahí yo planteo ese descenso espiritual que experimentó este hombre. Porque fue escogido, fue entre los 12, tuvo el privilegio de ser el tesorero del grupo. Sin embargo, robaba, le robaba a Jesús, le robaba a los demás apóstoles, hablaba hipócritamente a favor de los pobres y finalmente entregó a Jesús. La codicia en Judas era su pecado dominante. Y si no dominamos a nuestro pecado dominante, será nuestra ruina. Cada persona tiene un punto débil.
un talón de Aquiles, un pecado dominante. Yo lo llamo pecado dominante porque, no necesariamente porque te domine, pero es el que más repetís, ¿sí? Es con el cual más te cuesta ser victorioso. En la vida cristiana somos tentados en muchas áreas, pero hay áreas en que somos victoriosos así, en un chasquido. En otras tal vez demoramos, y en otras estamos ahí que lucha, que tira y que afloje, y ese es el pecado dominante. En algunos es la ira, en otros es la codicia, en otros es la lujuria, en otros es bueno, es igual que la lujuria, pero es la adicción a la pornografía. Y bien, tantos pecados que podríamos enumerar, eh, y el asunto es que uno tiene que conocer cuál es su punto débil y tiene las herramientas para ser victorioso en esa área. ¿Mm? Nadie te manda a meterte temerosamente en un terreno donde tenés muchísimas posibilidades de perder. El Señor habla de que somos victoriosos y más vencedores y más que vencedores, pero no, eso no nos garantiza, no nos da una licencia para que uno se meta a donde no se tiene que meter, ¿sí? Por otro lado, también Jesús dijo, si tu mano derecha te da ocasión de caer, córtala; si tu ojo derecho te da ocasión de caer, quítalo. No es que Él esté esperando que uno se mutile, pero sí está esperando que uno se esfuerce por vencer la tentación. Preparativo para la Pascua, Mateo capítulo 26, Lucas, está en los cuatro evangelios, está en este tema de la Pascua. La Pascua era una fiesta judía que había sido instituido con Moisés, ahí cuando fueron las 10 plagas. La última plaga era la muerte de los primogénitos, y por esa razón ah, ellos fueron guardados mediante la Pascua. Tenían que sacrificar un cordero y con la sangre del cordero pintar los dinteles, los marcos de las puertas, y las casas que estaban marcadas, ahí la muerte no entraba. Entonces, cada año Dios estableció que cada año se festejara y se recordara esa liberación de la muerte, esa liberación de la esclavitud en Egipto. Y bien, en esta misma fecha Jesús habría de morir. Ellos se preparaban para festejar la Pascua, para celebrarla. Necesitaban un lugar, necesitaban un cordero, necesitaban cocinarlo, hierbas amargas y todo lo que involucraba. Así que tenían que hacer algunos preparativos. La Pascua abarca una noche y una cena, pero la fiesta de las panes sin levadura, que se celebraba simultáneamente, seguía por una semana más. O sea, era la Pascua y luego 7 días más, que era la fiesta de los panes sin levadura. En total eran 8 días de fiestas de consecutivos. La gente sacaba toda la levadura de sus hogares en conmemoración del día en que sus antepasados salieron de Egipto y no tuvieron tiempo para que la masa del pan se leudara. ¿Sí? Salieron deprisa, entonces comieron panes sin leudar. Por eso está esta fiesta de los panes sin levadura. Miles de personas se daban cita en Jerusalén, venían de diferentes lugares del Imperio Romano, eran judíos mayormente o gentiles que habían abrazado el judaísmo, pero era una gran celebración, muchísima gente había allí en Jerusalén para esta ocasión. Jesús moriría en esta fiesta, cumpliendo con el simbolismo de la misma, con el simbolismo de la Pascua. ¿Qué simbolismo? Por ejemplo, Jesús lo dijo Juan el Bautista en Juan capítulo 1, creo que es el versículo 29, dice, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces Jesús es el Cordero pascual, el Cordero de la Pascua, el Cordero que se sacrificaba y se comía en la Pascua, y de la cual estaban obligados todos los que estaban en casa de comer de ese Cordero.
La sangre del cordero es igual que la sangre de Jesús. Lo sacrificaban al cordero y con la sangre pintaban los marcos. Entonces la sangre del cordero los guardó de la muerte. De igual manera la sangre de Cristo nos libró de la muerte, nos limpia de todo pecado, como dice 1 Juan capítulo 1 versículo 9. La sangre de Cristo libera de la muerte, igual que la sangre de Jesús. Comer la carne del cordero es símbolo de tener comunión con Cristo. Cuando sacrificaron el cordero, tenían que comer en su totalidad el cordero, no tenían que guardar para el otro día. Si era poca gente en casa para comer un cordero, tenían que invitar a algún vecino, a alguien que no tuviera familiares, pero el cordero tenía que ser comido completamente, y eso habla de la comunión con el Señor Jesucristo. Todo lo de Jesús es para tu vida, todo, todo lo de Jesús es deseable, imitable, modelo, apuntamos a ser como Él y llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. Mateo capítulo 26, del 20 al 29. Me estoy yendo un poquito rápido porque se nos ha ido el tiempo con todos los videos de esta semana. Lamentablemente no tengo tiempo para leerlo, pero hay una pregunta asociada con este episodio, y es ¿por qué Jesús habrá despedido a Judas antes de la institución de la Santa Cena? Este relato está en los 4 evangelios. Acá esta parte, bueno, nosotros nos estamos teniendo más a Mateo, Marcos y Lucas, pero hay una leve diferencia. Bien, primero la respuesta y luego la leve diferencia. Solo los suyos pueden participar de la cena del Señor. Jesús le dijo a Judas: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Y Judas se fue. ¿Sí? Dice: ¿quién me va? El que come el pan conmigo, el que moja el pan en mi plato, o aquel que yo le dé el pan mojado. Pequeños detalles, diferencias, pero insignificantes. Lo cierto es que el pan, eso se lo da a Judas, es como una señal de que él era el que le iba a entregar, como una señal de aprecio, de sumo aprecio, porque era como una tradición agarrar y mojar el pan en el plato y darle ese pedazo de pan, dárselo a alguien que uno aprecia especialmente. Es como la primer porción de torta. Agarramos, vamos a cortar la torta. Bueno, esta es la torta para la abuela que vino desde lejos. Es como una manera de honrarlo con la primera porción. Igual, el mojar el pan era una manera de aprecio, una expresión de sumo cariño. Entonces Judas recibió ese pan de parte de Jesús, para que se arrepintiera, para que se diera cuenta, para que pensara un poquito y dijera: tanto me ama Jesús y yo estoy planeando entregarlo. Cambiar a Jesús por unas monedas de plata. Sin embargo, Judas agarró, no se arrepintió. Los evangelistas dicen que Satanás entró en él en esta instancia. En ese momento comió el bocado y Satanás entró en él. Entonces habla de no una posesión en el sentido de que la voluntad de Judas quedó anulada, sino que de un endemoniamiento. Incluso los endemoniados tienen voluntad, si no, no podrían ser liberados, pues. Y es necesario que el endemoniado renuncie. Pero acá Judas estaba sumamente sometido a la voluntad y los planes del enemigo, porque deliberadamente rechazó la oferta de Jesús. Y muchas personas, especialmente creyentes, menosprecian y desprecian el trato de amor que Jesús les da y quedan endemoniadas. Personas que son
son endemoniadas por cometer pecados sumamente groseros. Sabiendo muy bien que eso no se puede hacer, lo hacen. Sabiendo muy bien que no tienen que ir al curandero, van. Sabiendo muy bien que no tienen que ser infiel a su cónyuge, lo hacen. Personas que quedan endemoniadas en ese mismo acto. Entonces, al margen de eso, este no es el tema, solamente participan los que son de él. Judas fue despedido antes de que Jesús tomara el pan y el vino. Mateo y Marcos ubican antes la despedida. ¿Sí? Dice, bueno, Judas, chao, y después la Santa. Lucas la ubica después, parece que estuviera después. Es una pequeña diferencia que no cambia la verdad del hecho. Juan también lo ubica antes, el Evangelio de Juan, que aunque no lo consideramos para nuestro estudio, sino que consideramos Mateo, Marco y Lucas, pero el Evangelio de Juan también lo hace antes. Incluso Juan nos cuenta en Juan capítulo 13 este episodio del pan mojado. Y luego de que él come el bocado, Satanás entró en él y se fue. ¿Cuál es el problema de interpretar literalmente expresiones como este es mi cuerpo o este es mi sangre? Luego que se va Judas, Jesús toma el pan, ya habían comido, y toma el pan y toma el vino. Y bien, creo que la mayoría de nosotros conocemos cómo es esta ceremonia, este sacramento de la Santa Cena. Este es mi cuerpo. Cuando Jesús toma el pan y dice, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, y toma la copa de vino y dice, este es mi sangre que por vosotros es derramada. Bien, el problema de tomarlo literalmente, ¿sí? Esto sucede particularmente en el catolicismo romano. Es una doctrina que se llama la transustanciación, por la cual ellos creen que ese pan en la misa, ese pan se convierte, o la hostia utilizan, que es un tipo de pan, se convierte en el cuerpo de Cristo. Y que el vino en la misa se convierte en sangre. Transustanciación. Se cambia la sustancia. Parece pan, parece vino, pero en la sustancia es el cuerpo y la sangre de Jesús. Eso es lo que sostienen los católicos romanos, la doctrina se llama la transustanciación, y el problema de interpretarlo de esa manera literal es que en cada misa ellos vuelven a matar a Jesús. Cada misa el cuerpo de Jesús es partido. Entonces es importante que uno interprete correctamente la palabra. Entonces el pan es un símbolo que nos recuerda el partimiento del cuerpo de Jesús, todo el sufrimiento que Jesús experimentó en la cruz para nuestra salud y para que nosotros tengamos vida. Esa sangre que fue derramada. Bien, creo que conocemos bastante el significado de la Santa Cena, pero es bueno que lo veamos dentro de este contexto, en que estamos viendo todos los últimos episodios de la vida de Jesús. Luego viene el siguiente episodio, Jesús anuncia la negación de Pedro. Eso está en Marcos capítulo 14, Lucas 22 y Mateo 26. Jesús anuncia una vez más, estaba muy cerca ya de ser entregado casi. Después de esto viene Getsemaní, después de Getsemaní, ahí lo van a arrestar, ahí en el Monte de los Olivos, en el huerto de Getsemaní, Jesús es arrestado. Entonces, aquí Jesús anuncia la negación de Pedro. Dice, ¿cómo alienta Jesús a sus discípulos antes de esta prueba? Jesús le ruega, dice,
Pedro, vos hoy me vas a negar. Pero quédense tranquilos, muchachos, que yo he orado, he rogado al Padre para que su fe no falte, para que el creyente pueda pasar la prueba y luego animar a sus hermanos. ¿Por qué Jesús les habrá pedido espada? Bueno, tendríamos que leer el pasaje, lo he hecho un poquito sintético, por eso no lo tengo acá en el texto, pero Jesús le dijo, ¿tienen espada? Necesitan espada. Entonces, lo que Jesús estaba hablándole, y si acá tenemos dos, le dijeron, ¿alcanza con esto? Y Jesús le dijo, basta. ¿Mm? Algunos entienden que el basta quiere decir, basta, o sea, es suficiente, alcanza, con dos espadas alcanza. La realidad es que ellos andaban en el monte, a veces viajaban y tenían que llevar alguna espada para defenderse de algún animal salvaje. Todos llevaban algún tipo de arma para defenderse de que pudiera aparecer algún animal salvaje o lo que fuera. Entonces, ellos llevaban ahí un par de espadas, entonces ahí cuando Jesús da eso, pero al igual que la Santa Cena, Jesús no estaba hablando literalmente, estaba hablando metafóricamente. Jesús le dijo, antes yo los mandé a ustedes, ¿se acuerdan cuando yo los mandé a predicar? Que les dije que no llevaran billetera, que no llevaran bolsa, que no llevaran más calzado, que no llevaran más ropa, porque iban a vivir milagros tras milagros, no le iba a hacer falta plata porque iban a recibir ofrenda, porque les iban a invitar a comer, porque no iba a ser una cosa tan sobrenatural que no les iba a hacer falta nada. Y ahora Jesús está diciendo, viene, el tiempo que viene es de tremenda prueba. Y no solamente que van a tener que llevar bolsa, billetera, van a tener que llevar la ropa extra, calzado, sino que también espada. Jesús lo dijo irónicamente para anunciarles que vendría hostilidad. Viene un tiempo difícil. Jesús les está diciendo, viene un tiempo difícil. Si antes no les hacía falta llevar más plata, ahora no solamente que le va a hacer falta llevar más plata, sino también llevar espada. Una figura metafórica del tiempo difícil que se les avecinaba. Y así fue. En un par de horas Jesús sería arrestado. Y ellos con él. Y ahí rodeados por los soldados. ¿Y qué hacemos? Y bueno, ahí Pedro reacciona y toma una espada. Bien, pero eso lo vemos más adelante. Así que nos detenemos acá y que Dios te bendiga.